Le damos la bienvenida a Alejandra Stevenson, directora de Recrea Libros y también responsable de esta belleza de libro que tengo aquí encima de nuestro escritorio, que se llama Alicanto y que es una adaptación de una historia minera clásica, ¿no? Un mito minero respecto a esta ave que se alimenta de los minerales y que puede guiar a las personas de buen corazón a encontrarse con ricas vetas y a la gente codiciosa la deja ahí perdida entre medio de los caminos mineros. Vamos a hablar con ella respecto a este libro, pero también vamos a hablar del proyecto que es Recrea Libros, que nosotros hemos estado acá conversando con algunos de sus autores y autoras y nos parece realmente muy bello. Alejandra, muy bienvenida, ¿cómo estás? Yo no estoy escuchando a Alejandra, si me pueden ayudar con eso. Te veo perfecto, Alejandra, te cuento, para quienes nos están viendo en YouTube y en Facebook, y ahí ahora sí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Bueno, feliz de conversar contigo, contarles a la gente desde ya que siendo abril un mes tan especial que nos gusta tanto, desde ya les paso inmediatamente este dato, 20% de descuento en todo el catálogo de Recrea Libros. Estoy mirando acá en su web, pero aprovechando que tú eres la directora del proyecto completo y no solamente de este libro en particular que es Alicanto, me encantaría que nos contaras, Alejandra, respecto a el interés que tienes tú y tu equipo de poder generar esta editorial especialmente enfocada en libros álbumes y en potenciar el interés por los libros en los más pequeños y las más pequeñas. Sí, nosotros hicimos una apuesta ya hace mucho tiempo por justamente enfocarnos en el libro álbum principalmente. Igual tenemos libros de como los 1 año hasta como los 12 años también, pero dentro de ese catálogo que hemos ido armando en el tiempo, nos importa muchísimo el rescate patrimonial tanto de autores, de textos, como de aquellas cosas de leyendas, mitos, leyendas, etcétera, que existen en nuestro país. Y nosotros tenemos bastante trabajo en el norte de Chile, porque tenemos bibliotecas comunitarias que nos hacemos cargo, que tenemos bibliotecas en campamentos, en sectores bien vulnerables, con gente bien vulnerable que no tiene acceso a la cultura. Entonces armamos bibliotecas y trabajamos con las bibliotecarias que son personas de la comunidad. Entonces este libro nació también como fruto también de eso, ¿no? De una leyenda del norte que se sabe menos, que se conoce menos como las del norte que las del sur, encuentro yo. Y sobre todo para el tema de la cultura minera, que en el norte, a diferencia de la zona central, la cultura minera es una cultura como bastante fuerte en lo bueno y en lo malo. Digo, en todo, digamos, la gente vive mucho de la minería, pero también la padece a veces. Entonces, sobre todo, depende de dónde viva. Bueno, y esta leyenda es una leyenda como bien bonita, bien interesante, porque en el fondo como que nos habla justamente a través de digamos, del tema de la minería y el encuentro de las vetas mineras, que en el pasado debe haber sido una cosa bastante más simple de lo que, o sea, no sé si más simple, pero porque ahora hay satélite y todo, pero que en esa época implicaba un caminar, un mirar, un estar en la naturaleza, un recorrer, pero los yacimientos eran yacimientos que estaban como más en la superficie o más el acceso a justamente a los mineros. Y esto nos habla, es bonito, porque nos junta como un ave, un elemento de la naturaleza que guía a los hombres de esa época, que no había mujeres, guía a los hombres a encontrar estas vetas, pero que de acuerdo a las intenciones que tuviesen estos como buscadores de oro o buscadores de cobre o de plata, tenían una suerte u otra suerte en justamente esta búsqueda. Inclusive se hablaba que a los que eran codiciosos, etcétera, los confundía, estaba de tal manera en los caminos dentro de la tierra que los terminaba de volver locos. Así que eh, como que es una leyenda propia para reflexionar también, así como... Claro, ¿dónde nos llevan las intenciones de nuestro corazón? Uno podría decir. Exacto, exacto. Tú Porque sabes que en el norte ajá,
el norte como el desierto, por los que han tenido experiencia en el desierto tiene muchos cerros, muchas montañas y es un espacio difícil de explorar porque no Ujú. tienes muchos referentes como para decir ya este es el camino de regreso, este es el camino que me lleva hacia tal lugar. Entonces, el contar con esta ave seguramente era un mito que alentaba mucho en la búsqueda, digamos, ¿no? Claro, En esa época. estamos hablando de Alicanto, que es el protagonista de este hermoso libro que tengo acá sobre nuestro escritorio. El libro publicado por Recrea Libros, la adaptación es de Alejandra Stevenson, con quien conversamos, y las ilustraciones son de Pedro Pons. Y tú dijiste al principio, Alejandra, que a ustedes como editorial les había interesado trabajar la idea de libro álbum. Explícanos, para quienes no lo sepan, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del libro álbum? ¿Y cuál es la diferencia con lo que hasta ahora se ha conocido como, entre comillas, libros infantiles? Luego pondremos en cuestión esa definición. Mira, en los libros álbumes lo que tiene es que hace conjugar dos lenguajes, un lenguaje textual y un lenguaje visual, en un mismo producto, en un mismo libro, y cada lenguaje hace su propio aporte. O sea, un lenguaje tiene un aporte al texto, a la comprensión lectora, a la ambientación, eh, que tienen como la misma relevancia. En ese sentido, son libros que la ilustración no es como decorativa o no repite necesariamente como el tema del texto, sino que también tiene su propia interpretación. Bueno, a partir del texto, sin duda, pero también aporta a la comprensión o aporta al relato de la historia, como justamente lo hace el mismo texto. Entonces, interesante porque tienes como dos lenguajes que conviven, que se complementan y que hacen que la historia sea muchísimo más, se enriquezca más a los ojos del mundo, digamos, de sus lectores, porque como que los niños tienen también que aprender el lenguaje visual, tienen que aprender también a leer desde las imágenes, eh, y en este como juego de leer y leer las imágenes, finalmente el lector completa como el contenido, completa la comprensión, completa su aproximación al texto. Entonces, se considera que el autor son tanto el ilustrador como justamente el autor o el traductor o el adaptador o quien fuese responsable del texto. Así que en ese sentido, como que el libro álbum es un libro como súper interesante, como bien formador, porque bien formador de las nuevas generaciones en el tema de las lecturas de las imágenes. Y también como que rompe con eso de que antiguamente que el texto decía, ponte tú, el Alicanto mostró su luz y no sé qué, y hizo que los hombres entraran en la cueva, y que mostraba exactamente, digamos, como explícitamente Ujú. lo que el texto decía, sino que ahora no es explícito, sino que justamente hace su propia interpretación. Así que en ese sentido como que aporta muchísimo y tiene más lecturas. O sea, tú puedes entrar al texto muchas más veces de las que fuese, si es que fuese tan literal el texto. En general se usa para niños, yo te diría como entre los 6 y los 10 por ahí años, los libros álbumes, o menos de 10 9 años. Son libros bien apetecidos por los niños, y por los jóvenes en esa edad. Y bueno, los niños más chicos en general necesitan libros con imágenes un poquito más figurativas, un Ujú. poquito más acercadas a la realidad, pero son bien interpretados y muy difundidos en nuestra cultura editorial chilena también, ¿no? El libro álbum es algo bien apetecido por bibliotecas, por familias, así que Claro, ahí se así. juntan dos cosas, ¿no? Uno, que uno se imagina la escena de el adulto leyendo junto con el niño. Yo creo que eso es probablemente lo más bonito, ¿no? Que uno se imagina esta escena de encuentro en donde no solamente se va leyendo el texto, sino también se le va preguntando a el niño, ¿qué ves aquí? Mira esos, en este caso estoy mostrando una imagen que es donde sale el alicanto, ¿no? Mira sus plumas, mira cómo es su cresta, etcétera. Y ahí pueden aparecer diálogos que yo encuentro que son bonitos. Y me parece gracioso que nos digas
Alejandra, que claro, está enfocado en niños menores de 10 años, pero los libros son muy bellos y yo creo que también esa es una diferencia que tiene que ver con el libro álbum, ¿no? Que hay un ejercicio de poner una obra de calidad en términos de su formato, de tapadura, ¿no? Con un trabajo muy delicado respecto al tipo de hoja, al tipo de materialidad que se utiliza y por supuesto el contenido. Entonces también uno pensaría que quienes amamos el cómic, quienes amamos las novelas gráficas y no solamente los libros por la expresión de sus palabras, también encontramos acá belleza, hay que como coleccionable, ¿no? Toda la razón, toda la razón. Eso yo creo que el tema de la mediación de la lectura, el encuentro de adultos y niños frente a un libro que tiene la posibilidad no solo de leerse, sino de comentarse, sino que apreciar su ilustración, es una cosa que sí se promueve muchísimo con el libro álbum, no solamente de la familia, los padres, el apoderado con los hijos, sino que también en instituciones escolares, como jardines infantiles, por ejemplo, colegios, que efectivamente como que te permite tener un espacio de diálogo y de comentario a través del libro, porque el libro siempre se piensa que es un acto individual, el leer, pero muchas veces es colectivo y mientras más chico está muy mediado por un adulto que justamente es la persona que está promoviendo el fomento, el hábito de la lectura. Eso es una cosa. Y lo otro, efectivamente, lo que tú dices es verdad. El objeto libro es una cosa muy importante, pero el objeto libro, igual para un editor, es algo que está presente aunque tú edites para adultos, digamos, ¿no? Tal vez para adultos no tienes imágenes, pero sí tienes que tipografías, interlineados, en márgenes. O sea, siempre el objeto como libro, en la encuadernación, las solapas, todas esas cosas que uno se fija, son súper importantes para que la experiencia, la lectura sea una experiencia muy amable, muy agradable, muy invitadora a que lo sea. Y bueno, y claro, mientras más chicos con las ilustraciones, también esto es un plus que le da justamente al fomento de la literatura en los niños más chicos. Así que Bueno, decir que casi todos los lectores, casi todos quienes somos lectores ávidos, en nuestra adultez partimos muy chicos. Uno inmediatamente puede ir a esa imagen, ¿no? Que tiene junto, en mi caso, a mi abuela, o hermanos mayores, o etcétera, donde puede pensar en esos momentos de profunda intimidad, de atención total, además de poder estar ahí y además es un momento de salir de las pantallas, ¿no? Aquí yo no soy incapaz, o sea, no tengo hijos, así que soy incapaz de criticar a los papás que pasan pantallas a los niños. Pero creo que sí, aquí hay un momento de encuentro que es muy potente, es muy íntimo y que trasciende la lectura como ejercicio, sino que tiene que ver con una posibilidad de diálogos profundos que se dan ahí entre niñas y adultos. y la afectividad, lo que tú dices, tú sabes que hay estudios que demuestran eso, ¿ah? Que demuestran que los padres o los adultos que le leen a los niños desde muy temprana edad y que da lo mismo en el fondo, pero que hay un espacio de encuentro, intimidad, de una cosa como placentera para los niños, como lleno de como la disponibilidad de ese adulto hacia el niño, que es lo más importante que los niños buscan, que los adultos, los padres, los apoderados estén disponibles para ellos. Ujú. Ese encuentro en torno a la lectura es uno de los gatilladores más fundamentales para que como adulto sea un lector esa persona. O sea, eso es como afectivo de familia que uno conserva de algo que comió o de cuando comía algún tipo de comida de chico. Bueno, la lectura pasa exactamente lo mismo, además de tener disponibilidad de libros en la casa fundamentalmente, o sea, ponerle un valor a la lectura y al libro. O sea que sí, eso hay estudios en todo el mundo Sí. de cómo eso es una de las variables más importantes. Por eso
más importante para formar adultos lectores. Sí, para formar además adultos y adultas sanas en términos de su lugar en el mundo. Digo, o sea, es como hay un espacio de atención, hay un espacio de contención, hay un espacio de diálogo, y eso es lo que nos ofrece como material base para generar esos espacios. Recrea Libros. Hemos estado conversando con su directora Alejandra Stevenson, también adaptadora de Alicanto, esta leyenda minera nortina, que tiene este bellísimo libro álbum con ilustraciones a cargo de Pedro Pons. Pero esto es una de las muchas bellezas que están en Recrea Libros. Yo les invito a que visiten recrealibros.cl. Ahí pueden ver su catálogo. Nosotros hemos conversado con los autores y autoras de varios de sus libros acá en el programa, y además durante el mes del libro, que es este hermoso mes de abril, hay 20% de descuento. Así que les dejamos ese dato, pero tremendo. 20% de descuento para conseguir. Estamos de fiesta este mes, así que estamos como con hartas actividades dentro en la misma editorial, estamos yendo a ferias del libro. Realmente queremos que este mes sea un mes súper importante para todos, y que exista mucha visibilidad también de los libros y actividades justamente de fomento lector. Y yo quería como solamente, discúlpame, pero a Pedro también quería como rescatarlo como ilustrador, porque es una persona que ilustra por primera vez un texto infantil, o sea, un libro álbum, y la verdad que tiene esa mano tan masculina y tan como especial, digamos, para esta leyenda, así que también felicitarlo por su trabajo que es muy destacado, así que... Bueno, para que también lo conozcan y que se consigan este Alicanto, todo está en recrealibros.cl, y también les pueden seguir por Instagram, tienen ahí Recrea Libros para que les conozcan. Alejandra, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile, te mando un abrazo y te deseo buen lunes. Gracias a ti, muchos abrazos y muy buen mes del libro. Eso, estupendo, nos encanta el mes de abril. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más.